Cuando involucramos al gabinete de turismo, ellos tienen el conocimiento y el dato preciso de todo lo que son restaurantes, lugares turísticos, el acceso, costos, la logística. Lo más complicado, lo más preocupante era el tema del alojamiento. ¿Qué tenés que ofrecer para que esta gente se sienta cómoda? Y comenzó esa discusión si contábamos con, por ejemplo, hoteles suficientes, la capacidad hotelera. Pero un dato muy importante es el tema de la cantidad de camas que tenemos en El Salvador a disposición de un nivel como este. Yo creo que el punto detonante para mí fue la visita a Cali, porque Cali tenía el hospedaje en hoteles. Nosotros en algún momento pensamos que los juegos se tenían que realizar en la parte de las habitaciones y la villa iba a ser imposible, sino que fuéramos a los hoteles con las camas y las habitaciones que había. Y se le dio una serie de situaciones que al estar yendo a las reuniones de jefes de misión como parte del grupo de observadores, nos dimos cuenta de la implicación que tenía que un hotel no diera abasto y toda esa configuración que se va cambiando cuando una delegación llega antes, llega con más gente, el cruce o la combinación de femenino-masculino, de adultos, de infantiles, y de ver cómo había batallado el comité organizador con esa configuración y lo que arrastra. Pero el dato no nos daba para el nivel y la exigencia de la élite, de los atletas de Centroamérica y del Caribe, no nos daban para poderlos hospedar ahí. Además, la lógica esto es más integración y tenerlos separados en hoteles, no queríamos eso. Que no solo es tener varias sedes, sino que son diferentes servicios de alimentación, el transporte se diluye, se necesitan más unidades. Entonces, al venir acá, revisar los números de la disponibilidad de habitaciones que nosotros teníamos, de verdad, ahí fue donde creo que fue el punto no va a funcionar. No va a funcionar, tenemos que buscar otra alternativa. Después surgió en el camino la UES, que creíamos que era una deuda también que se tenía, una deuda histórica, después de lo que había pasado en el 2002. Esta decisión sí fue un 27 de diciembre con el presidente de la República y se tomó la decisión de construir la Villa Centroamericana y del Caribe en la Universidad de El Salvador. Empezaron los trabajos en febrero y esto también fue tiempo titánico para poder tener una villa de más de 4.500 personas al mismo tiempo. Cuando yo vengo a la gobernación, procuro informarme de qué había sucedido en 2002 en la villa. Y si bien no había información muy detallada, yo consideraba que la experiencia iba a ser diferente. Sí me di cuenta de muchos atletas que estuvieron en 2002 y que ahora de nuevo tuvieron la oportunidad de venir acá, ya sea en la etapa de su retiro como atleta o incluso como entrenadores o dirigentes, y ver lo que había sido en 2002 comparado a lo que ahora fue en 2023. Considero que valió la pena porque es un lugar histórico para El Salvador. Tiene mucha representatividad. El espacio era el idóneo también para que la forma en cómo el comité organizador había estructurado las adecuaciones y los servicios que se iban a brindar se cumplieran. Había sido la opción 20 años antes, había buenas relaciones con la Universidad de El Salvador. Por el tiempo que teníamos, también era factible, en su momento se pensó volver a adecuar, porque ya no iba a tocar construir, no fue ese el plan original, no iba a tocar construir, la universidad ya tenía suficientes edificaciones, no como en el 2002, solo era adecuar.
Entonces, ese fue el primer pensamiento. Bueno, adecuemos la universidad, como se hizo hace 20 años, y solo se compra el mobiliario, se adecúa, concentramos una serie de servicios, la alimentación, el transporte, y nos quitamos un montón de dolores de cabeza que habíamos visto que Cali los había sufrido y que le habían hecho obviamente dispararse su presupuesto, que nosotros no teníamos tampoco ese margen de estar disponiendo de más fondos de los que ya se nos habían asignado. Pero cuando se viene la visita a escenarios de competencia, cuando se vienen las visitas a la misma villa, como comúnmente es en un seminario de jefes de misión, siempre vas con la intención de ver, en primer lugar, los avances, qué tenés cerca, la distancia, el tráfico, etc. Entonces, cuando se hacen las primeras visitas, vamos al complejo del Flor Blanca, vamos a la misma villa. El jefe de misión de Colombia, por ejemplo, fue una de las personas que suspiró profundo, ¿verdad? Y decía, ¿en realidad crees que van a salir? Yo ya estaba 100% seguro en que sí. Yo le decía, doctor, tenga la plena certeza que el comité organizador va a cumplir. Y él decía, sí, ahorita probablemente acomodaron o adecuaron ciertos espacios para que nosotros los pudiéramos ver, pero la gran mayoría todavía sigue pendiente. Nos mantuvimos firmes en que iba a salir. Esto va a salir porque tiene que salir, porque estábamos confiados en todo, pues sabíamos que todo el aparato gubernamental estaba con nosotros y teníamos la certeza de poder salir. Tratamos de manejarlo de la manera lo más prudente posible, pero había momentos en que sí se dudaba, te soy sincero. Porque en las instalaciones, en la organización, en la preparación, siempre te encontrabas a alguien que nosotros andábamos haciendo recorrido y te decían, esto no va a estar a tiempo, esto no va a salir, ustedes están locos, ¿para qué traen al DTI aquí? Pero también salían personas de la misma federación y nos decían, vamos a salir, no se preocupen, o sea, sí sabemos que va a ser complicado, pero vamos a salir. Cuando el BCN nos autoriza y nos dice que sí nos va a acompañar con el financiamiento, hicimos varias visitas a las gremiales de la construcción, a Salco, etcétera, y los invitamos a todos ellos, a la industria de la construcción salvadoreña, a participar en las licitaciones y en los procesos de la construcción de los escenarios deportivos. Desgraciadamente, ninguna empresa salvadoreña participó en ese momento, más sí lo hicieron varias empresas internacionales. Cuando el presidente dice, hagamos los juegos, si aceptemos el reto, se aceleran un montón de cosas, porque INDES tenía una proyección para terminar sus escenarios con un periodo más largo que los juegos. Entonces, cuando dice, hagámoslos, implica que el presidente pide que todos se comprometan para terminar antes lo que se podía terminar. Eso implica una aceleración increíble. Aquí mucha gente confundió y creyó de que los escenarios tenían que estar listos para los juegos, y no. Los contratos, el tiempo de trabajo, de intervención de los escenarios era más amplio. El presidente de INDES se tomó a título personal el hecho de convencer a estas empresas para que nos echaran la mano y los escenarios estuvieran a tiempo. Ahí empezamos a sentir un poco difícil porque había que hacer un poco de negociación. Sí, vamos a tener el evento internacional que queremos con todo lo que ustedes necesitan, pero tengamos un nivel factible para hacerlo en el tiempo que tenemos. Porque, o sea, yo sé que si hubiéramos tenido más tiempo, hubiéramos tenido escenarios más todavía de lujo como los que teníamos, pero el tiempo era nuestro factor en contra. Pero cuando el tiempo se acercaba a los juegos, y no te lo digo, tuvimos ciertos bajones en versus tiempo o construcción, creo que la industria salvadoreña se dio cuenta, como te dije, que era un proyecto de país y no era un proyecto individual. Porque yo lo sabía, también le decía, acá hay gente trabajando las 24 horas para garantizar de que los escenarios de competencia, para que la misma vía esté lista. El mismo presidente Luis Mejía, para una de las visitas, recuerdo que convocó a todas las representaciones de las islas que estaban para hacerles un llamado a la tranquilidad, porque las islas eran las que más, los comités olímpicos del Caribe eran los que más escépticos estaban de lo que estaban viendo. No creían que el comité organizador de San Salvador 2023 fuera a cumplir con terminar las instalaciones deportivas y la vía. No creían que se iba a hacer
todos los juegos que se habían dicho. También yo me acuerdo haber venido días anteriores y ver que las sedes todavía no estaban completas. La verdad que teníamos miedo, porque la primera visita que yo estuve con él estaba impactado, porque la nacional no estaba totalmente finalizada y estábamos a una semana de los juegos. Y nosotros documentábamos los avances y era como, híjole, y vamos a salir. Todavía, faltando unos días, hubo que hacer unos cambios porque el escenario que estaba programado para determinado deporte no cumplía al final con lo que se pedía. Pero gracias a Dios se contaba también con un plan B, un plan C, un plan D, un plan E, hasta un plan Z había, para que los juegos no se cayera ningún deporte. Porque al final también eso fue bastante crítico en la última visita de Centro Caribe. Algunas instalaciones que para ellos no cumplían los requerimientos se tuvieron que modificar. Incluso con eso sabía que se iba a realizar todos los deportes que se habían puesto desde el principio. En eso sí, yo sí no tuve ninguna duda. Y les decía, trasladen un mensaje de tranquilidad. Ustedes tienen que llevar un mensaje inspirador a sus comités olímpicos, a sus atletas. Son ellos los que van a venir a competir acá, son ellos los que van a venir y van a hacer que estos juegos sean grandes. Dejen que el comité organizador trabaje. Yo tengo las garantías porque mes a mes hago las visitas y tengo las garantías de que están cumpliendo, de que van saliendo, de que son conscientes, al igual que nosotros, que no han tenido el tiempo suficiente, pero lo van a lograr. No dejaban de estar esas voces que no creían que COSAN fuera a cumplir. El ambiente que se vivía alrededor mío era de preocupación. Todos decían, no va a salir, no va a salir, no va a salir. Realmente a mí no me preocupaba por lo mismo, de que en unos juegos siempre pasa eso. Siempre hay atrasos y yo sabía que se iba a salir con todo. Pues era imposible que no se saliera con todo por una razón, y es que al final vienen todos los atletas, vienen todos los delegados, técnicos, comunicaciones, y los juegos sí o sí se iban a hacer, así que tenían que estar sí o sí. Había no solamente la construcción de nuestro escenario deportivo, sino que estaba la construcción de varias edificaciones en El Salvador. Mano de obra salvadoreña ya no había. O sea que eso, si bien los más de 3.000 privados de libertad en la fase de confianza que se sumaron en los proyectos, también las empresas, la mexicana, la guatemalteca, que había ganado contratos en El Salvador, tuvieron que traer mano de obra mexicana y mano de obra chatina, guatemalteca, para ayudar y sacar adelante todas las obras. La cuestión es que sí, sentí que mi papel ahí empezó, y realmente el papel de infraestructura empezó en campo ahí, porque tuvimos que solventar todos los días algo, con una hora antes, con una noche antes, y que son cosas que son básicamente imprevistos que no podías vos saberlos. Pues, son cosas que ya cuando está aquí el DTI te dice, mire, me faltó esto. Y significaba un retraso, porque tenía que pasar por la no gestión, y entonces yo creo que al final tratar de quedar bien con todo el mundo, llámese con todos los DTI, sí nos hizo apretar más los dientes, porque el tiempo se reducía, ya era muy reducido y se reducía más y más. Me acuerdo que íbamos, de la hora para mí más fácil de visitar los escenarios y ver el trabajo que se estaba realizando y los avances, era en horas de la madrugada, porque no encontraba tráfico y podía moverme en los 7 escenarios deportivos o polideportivos, en los cuales se encontraban en alguno de ellos 6, 7 disciplinas deportivas. Era más fácil hacerlo en la madrugada. Durante el día era meramente trabajo de logística y demás, y en la noche pues hacíamos la visita a los centros deportivos. Pero vos veías a Yamil en la noche, en la madrugada, recorriendo los escenarios, porque como te digo, él se tomó bien personal eso, de hablar con todas las empresas y hacerles conciencia y pedirles que tomaran este proyecto también como un proyecto de nación, un proyecto de país, que El Salvador se viera bien, que El Salvador quedara bien. Ahí veía un ejército de gente trabajando durante las noches. Prácticamente los escenarios deportivos eran ciudades 24 horas de día, porque
Durante la mañana estaba la luz del sol, pero durante la noche estaba toda la luz de las iluminarias que se colocaban para poder trabajar. No había ni una sola planta generadora de electricidad en ninguna de todas las distintas empresas que las alquilan, porque solo el Mágico tenía como 100 y así te podrás imaginar en todos los demás. O sea, el sector construcción en el periodo de los juegos generó tanto empleo que digamos que el mediano empresario le costaba encontrar mano de obra. Creo que era un 14 o 16 de diciembre. Fui al Estadio Mágico González, como era de costumbre, hacer una visita a los escenarios deportivos, pero me acuerdo muy bien que era el Mágico González. Era uno de los estadios, o era el estadio más emblemático, porque ahí se iba a hacer la inauguración de los Juegos. Cité a los contratistas, me senté en el graderío y los invité a que se sentaran al lado mío, en un ángulo donde pudieran ver todo el panorama del escenario deportivo. Y les hice la pregunta de que si íbamos a estar a tiempo. En lo personal, sí fui un poco pesimista, ¿verdad? Que veía que algunas instalaciones no avanzaban, ¿verdad? Pero ya creo que los últimos 15 días puso más personal de apoyo y todo eso, pues se logró salir. Y al final pues teníamos la certeza de que al menos lo que eran las áreas deportivas, las áreas de competencia, iban a estar terminadas, que era lo que interesaba. El 17 de junio se abre la vía, tuvimos que tomarnos un par de días más de lo que estaba previsto para la preapertura. Esto porque habían empresas constructoras que no habían finalizado en el plazo establecido ciertos trabajos que tenían que hacerse en algunos edificios. Ya habían comités olímpicos que estaban desesperados por entrar, ya jefaturas de misión ya tenían 4 o 5 días de estar acá en El Salvador, y si bien algunos estaban comenzando a hacer o a intentar hacer visitas previas a la vía, no queríamos abrirlo hasta no tener el 100% de todos los servicios ya listos para que ellos pudieran ingresar. Es normal en este tema de organización, y más con tantos atletas. El Salvador tenía la mayor cantidad de atletas por mucho que otros países, y en nuestro caso sí pasó, no pudimos entrar a la vía el día previsto. Mira, te soy sincera, yo veía de que no íbamos por buen camino. Y yo dije, no lo vamos a hacer. O sea, yo dije, ¿dónde voy a montar las sillas, las mesas, si no están los escenarios? La pregunta siempre era, ¿y vas a salir? Esa era la pregunta que más frecuente. Yo le decía, no es que sí voy a salir, sino que tenemos que salir. Tuvimos que tomar decisiones paliativas para poder entrar en algunos lugares una semana antes. A veces menos, a veces menos. Y yo admiro mucho el trabajo de deportes y de Stuart, de montaje y desmontaje, Douglas también. Tuvieron muy poco tiempo para armar cada evento. En la organización, creo yo que prácticamente, o sea, no le tuve ningún miedo porque ya había organizado eventos deportivos, pero de menor magnitud, ¿verdad? Me dio el shock cuando ya vi los juegos. Y yo dije, son tantos deportes, tengo que hacer tantos montajes. Al final fueron un total de 73 montajes, junto con el área de el IBC, el área de sistema de marcación, el data center, los escenarios de competencia, de entrenamiento. Bueno, yo dije, Dios mío, ¿qué hice? El problema en tecnología que siempre puede fallar y siempre falla. Cualquier cosa tecnológica necesita 3 meses de pruebas, y aquí no hicimos pruebas de nada. O sea, 1 o 2 días de prueba no es prueba. Nuestro gobierno respalda totalmente los Juegos Centroamericanos y del Caribe a realizarse en el año 2002. Estamos preparados y queremos repetir la inolvidable satisfacción que recibir a las familias centroamericanas y del Caribe y desarrollar el deporte masivo y competitivo de nuestro país. El Salvador, 15 millones y medio de habitantes, estamos creciendo y queremos lograr una América Latina.
La otra es más dura. Ese ya fue el día anterior de los Juegos. Pero ese día, ese 22, juela. Se me quería salir el corazón. Creo que fue uno de los grandes retos, la lluvia. Es la historia, creo que la más dura de todas, la que incluso todavía no hay explicación. La inauguración era el día viernes, el día anterior de la inauguración. Aún todo el mundo trabajando a full máquina, corriendo porque ya prácticamente el muro ya estaba ahí listo para el arranque de los Juegos. Todavía habían algunas fachadas que no teníamos listos, incluso en el Mágico González, donde era el campo de la inauguración de los Juegos. Nosotros ya sabíamos que organizar unos Juegos en esta época del año, significaba el riesgo del invierno, de la época lluviosa. Creíamos que no iba a ser tan copioso como antes por los fenómenos climatológicos que han pasado, de la niña y el niño y todo eso. Si bien había llovido durante meses atrás, nunca había llovido como llovió el día jueves. Me acuerdo que estábamos viendo la logística del tema de la inauguración, la logística de los detalles del inicio de algunos deportes, cuando de repente el cielo se abre. Y cuando te digo que el cielo se abrió, soy literal, y se vino una cantidad enorme de agua que en mi vida había visto que había caído. No se ha inundado demasiado, pero el problema está todavía latente, porque si esto dura más de una hora, se va a inundar otra vez. Acá. Necesitamos ayuda inmediata ya. Las lluvias del jueves 22 de junio no solo dejaron estragos en algunas calles de San Salvador, diversos escenarios deportivos donde se disputarán las competencias de diferentes disciplinas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. También la acumulación de agua no permitió que un vehículo continuara su recorrido, quedando atrapado por varios minutos, pero no se resolvió. Me preocupé, pensé en llamarlo a él. Con el video que me enviaron, creo que todavía lo conservo, de la cancha, pero después dije, no, si lo llamo sé que le van a enviar otras cosas que también tienen, y después cuando vi eso me preocupé bastante. De hecho, pensé que este escenario lo perdimos. Parecía una sala de jet ski. La oficina de Emil tiene una ventana grande y era como... Y veíamos 1 hora lloviendo, 2 horas lloviendo, 3 horas lloviendo, 4 horas lloviendo. Con una tormenta horrible, y cuando comenzó a inundarse, él solo me volteaba a ver y me decía, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué está esto así? Y yo como que, ¿qué le digo? O sea, ¿qué le digo? No tengo una respuesta para darle. Entonces yo solo le dije, ¿se quiere retirar? Entonces me dijo, no, yo quiero ver cómo actúan. Centro Caribe Sport hasta la fecha no se había portado tan solidario con nosotros como para decir, me confío a que ellos nos van a apoyar en tomar una decisión de retrasar, de modificar calendarios de competencia. Entonces sí fue el momento en el que dudé que íbamos a seguir superando oportunamente todos los obstáculos que habíamos tenido. Yo dije, uy, aquí sí las cosas nos pueden salir mal. Y lo que pasa es que ya no podía retrasar más los Juegos, porque después de los Centroamericanos del Caribe venían los Panamericanos. Y San Salvador tendría que haberse hecho en el 2022, no en el 2023. Ya no podía retrasarlo más. Cuando sucedió también eso, a él le llamaron. Íbamos para otro deporte nosotros, cuando él se enojó y me decía, no es posible que todo se ha terminado, pero nunca tuvieron cuidado, me dijo, con las lluvias. Bien recuerdo porque algunos deportes iniciaron antes de la fecha de inauguración de los Juegos. Entonces teníamos tenis de mesa. Entonces yo me encontraba en tenis de mesa y a medida iba pasando el tiempo,
la lluvia iba aumentando y yo veía el nivel del piso. Entonces se taparon los tragantes y yo veía que el agua seguía subiendo. Entonces yo necesitaba entrar a la instalación y no. Y todavía me levantaba y miraba la cantidad de lluvia que seguía cayendo sobre San Salvador y empezaba lo más bonito del cuento. Todas las supervisiones que teníamos en los diferentes escenarios deportivos empezaban a llamarnos, a decirnos que habían problemas. Comenzaron a llegar los informes de los escenarios que pues, inundaba la Cuna del Mágico, el parque de pelota, las canchas externas de baloncesto. Y vos decías, ¿qué va a pasar mañana? Nosotros estábamos en el Corn Plaza, llegando a Corn Plaza. Ahí estábamos y el temor de él era que no se iniciaran los juegos y que no se inauguraran. Ese fue el temor de él. Y dijo, no sé si se va a hacer, porque si está lloviendo así y va a estar lloviendo así en los juegos, creo que se va a tener que cancelar. Y ese era el temor y él se fue, me recuerdo que ese día él se fue a encerrar a su cuarto. Ya ahí después bajó como a las 9 de la noche y ella me dijo, Catherine, te voy a decir algo, pero mi temor es que no se vayan a hacer los juegos. Ese día fue muy movido. El diluvio de El Salvador, literal. Una tormenta que ni yo esperaba que fuera así de grande. Me acuerdo que estaba con el presidente, íbamos a la Costa del Sol a ver voleibol de playa. Y me dice, se viene la tormenta, poquito, y me dice, allá en Costa Rica también hay tormentas así, no tan fuertes, pero ya estamos acostumbrados. Luego se vino súper fuerte, que hasta él se asustó, ya que Costa Rica tiene bastantes lluvias así, y me dijo, no vayamos ya a la Costa del Sol, quedémonos aquí porque era imposible, incluso el carro no podía pasar, tuvimos que quedarnos un rato en una esquina, esperando a que la tormenta bajara para no quedarnos parados. Y me dice él, si esto sigue así, el próximo día que era la inauguración, no creo que se haga, me dijo. Y me acuerdo yo estar muy preocupado porque pues todo el esfuerzo que habíamos tenido todas las demás personas se iba a quedar varado y no íbamos a poder conseguir la meta, que era comenzar los juegos bien y terminarlos bien. El ambiente alrededor era de un poco de pesimismo, de que no se iban a hacer. Al ser un día antes de la inauguración, el primer pensamiento es, ¿y si no podemos hacer la ceremonia de inauguración por una lluvia similar? Y ya cuando llegaron los videos fue, ¿y realmente vamos a poder hacer los eventos? Yo no creí en ese momento de que se fueran a suspender los juegos, no es que lo veía así, pero sí me hizo dudar que todo lo bueno que nos había venido pasando, porque sí, o sea, las cosas iban saliendo. No era que, puchica, de tal escenario nos tuviera una bandera roja de que no iba a salir. No, o sea, va a salir, va a estar las condiciones de juego, pero en ese momento es, ok, existe la posibilidad de que todo nos salga mal. Y obviamente todos estábamos pensando en que se acercaba la hora cero, pero en la vía también tuvimos inundaciones, tuvimos un corte de energía eléctrica por unas horas y tenía, además de los 35 jefes de misión, también a la empresa de alimentación preocupada porque obviamente la comida estaba refrigerada y se empezaba a descongelar, porque el comedor tampoco tenía energía eléctrica, pero al mismo tiempo estábamos dando seguimiento a lo que estaba pasando fuera, porque estos atletas obviamente que ya estaban acá, iban a esos escenarios a entrenar, hacían sus prácticas oficiales previo al inicio de los Juegos y saber las condiciones en las que se encontraban pues no dejaba de preocuparnos. Ya teníamos aquí una delegación de tenis de mesa en el polideportivo El Polvorín. Por el polideportivo pasa una quebrada, la quebrada ya estaba a punto de desbordarse. Se me vino a la mente resguardar la integridad de esos atletas que estaban, llamamos a Protección Civil, llamamos al ministro de Gobernación. Se mandó una unidad que estuviera monitoreando la quebrada y que estuviera pendiente, incluso en varios intentos teníamos por evacuar y sacar a todo el equipo que estaba ahí. Y yo estaba viendo que iba a la mejor
la mejor atleta ranqueada de tenis de mesa a jugar, en ese momento me llama Dinora y que dónde estaba. Entonces yo le digo que en el polvorín y me dice que por suerte está ahí. Ya tenemos todo listo, los camiones del MOP para poder movilizar atletas y sacarlos y evacuarlos. O sea, para mí fue una sorpresa porque dentro de la instalación no estaba pasando nada, entonces el evento se estaba realizando. Pero entonces en ese momento ya salí yo y empecé a ver que me mencionaron los de la gente que estaba encargada del aseguramiento de la instalación, que la quebrada que está al inicio del polvorín, pues el nivel estaba subiendo y si ya se pasaba el nivel de la calle, íbamos a tener que hacer la evacuación. La segunda llamada, los ductos de las bajadas de agua de la Cuna del Mágico, donde íbamos a tener levantamiento de pesas, se dio por la cantidad de agua que caía de esos techos. Todo el agua con todo el montaje empezó a ingresar bruscamente dentro del escenario. Ahí fue donde dije yo, ya no sé qué hacer. Y me dieron ganas de, mira, eran llamadas tras llamadas. Y yo, ¿qué hago, Dios mío? ¿Y qué hacemos? El 22 de junio estaba precisamente en Merliot, montando prácticamente uno de los escenarios que iban a iniciar allá. Y cuando de repente veo el video en redes sociales, y yo, Dios mío, se inundó. Yo esperaba encontrar una piscina en la Cuna. Yo dije, quizás allá va a ser natación. Pero iba que ya estaba la alfombra y todo puesto. O sea, ya estaba todo el escenario. Créeme que fue bien difícil. Porque decís, pues, ¿cómo lo controlaba? Si el clima no lo puedes controlar. No es como decir, vaya, hay que hablar con un equipo, operaciones, logística, y resolvamos esto, hay que comprar esto, pero ahí, ¿cómo? ¿Qué comprabas? Le llamamos a Stuart y él nos dice, no, ya el DTI nos dijo que nos iba a dar tiempo, que no sé qué, y entonces vamos todos y vamos a limpiar. Y empezamos todos a agarrar la escoba, con la secadora, a aspirar, a mover, a hacer todo. Pues prácticamente creo que ahí fue donde realmente nos unimos todos como equipo COSAN, como país. Realmente no sé ni quiénes estaban ahí, solo vi que todos estábamos trabajando con un solo propósito. Nos llamaron por teléfono porque nos estaban preguntando por qué iba a haber un ensayo ese día. Y cuando nos hablaron, pues les dijeron que estábamos varados y nos fuimos caminando del gimnasio para el estadio. Lo poco que habían logrado hacer era nada más tapar los equipos de sonido. Habían tomado la determinación de no utilizar lo que era la Cuna del Mágico, que queda prácticamente la que estaba más inundada. Según nos habían dicho, el área de lo que era la pista de atletismo, la cancha de fútbol y todo eso, estaba bien. Lo que sí peligraba un poco, decían, era el show que iba a haber para la inauguración, que fue lo que creo que tuvo algunos daños a algún equipo porque no lo alcanzaron a tapar como debería de haber sido. Creo que el error es cuando se te está quemando la casa, lo primero, el error es hablar en el momento y decir qué está pasando, porque es obvio que se está quemando la casa, porque te van a decir, me estoy quemando, me estoy muriendo. Entonces lo primero que me dijeron es que todo el equipo de audio se mojó, me dijeron. Todos los cables se mojaron, no tenemos luz, no tengo repuestos, no tengo más bocinas, no tengo pantallas porque se mojaron. No sale la competencia para mañana, no sale, imposible. Ni aquí, ni en la China, ni en Tokio, que tuvieran todos los millones, hubiera podido salir. Cuando vi los videos sí fue como que, Dios santo, nos está cayendo un diluvio. Y no era que nos cayera el diluvio ese día, y si seguía así. Y la lluvia era de las cosas que nosotros no podíamos controlar. No era poner más trabajadores, no era hacer doble turno, no era comprar, no era traer, era que no podíamos despejar el cielo y hacer que parara de llover. Y te enseñaban estas imágenes, se las compartían a sus autoridades en sus países y te decían, mira, esto dice el ministro de Deportes de mi país, o mira, estoy hablando con el presidente de la República y está preguntando que si en realidad el comité organizador va a hacer algo para resolver esta problemática en los escenarios que están inundándose. Tercera llamada llama de la Adolfo Pineda, que es el escenario que iba a albergar básquetbol, que igual los ductos y las bajadas de agua habían cedido por la cantidad de agua que caía. Y bueno, fue un desastre.
Pensé en algunos momentos que se iba a declarar emergencia nacional. Incluso en algunos momentos pensé que quizá era la salvación, una emergencia nacional por la cantidad de cosas que estaban sucediendo en ese momento. Y el equipo de básquet estaba llegando a una de las canchas a entrenar y también... No te puedo explicar lo que pasó por mi mente en ese momento, pero sí hay algo que... Pensé que dónde estaba mi jefe porque no quería ver su cara en ese momento. Veníamos cargados de año y medio con muchas cosas, ya estábamos cansados. La verdad es que quizá estábamos a punto de tirar la toalla. Veníamos con un ritmo desde un año, creo que se venían con problema, solución, problema, 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 solución, problema, problema. Y cada vez que se acercaba era problema, 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 solución, problema, hasta que llegó a ese y dije, no, ya tiremos la toalla. O sea, es demasiada ley de Murphy, demasiado problema. Yo creo que este video de la cuna que estamos viendo ahorita fue el que más rodó por todas las redes, ¿verdad? Y fue exactamente el 22 de junio, jueves. Y pues, como te digo, o lo ves como un caos, la gente nos atacó, o lo ves como una oportunidad de mejora. ¿Y qué pasó? Pesas empezaba rápido y no se vio eso. Sí, creo que más que problemas era Dios dándonos, diciendo, bueno, quiero ver de qué estás hecho, quiero ver de qué tan duro sos, ¿verdad? Y no solo a mí, todo, ¿verdad? Toda la organización, vamos a ver que este escenario nuevo, decía, vamos a ver qué tan bueno es. Agua. Pero como todo, se traga grueso, se analizan muchas cosas, nos sentamos en la mesa con el equipo y empezamos, como también me enseñó mi padre, a resolver los problemas, no verlos como la rosa, me decía mi papá, la rosa tiene un montón de pétalos. No trates de solventar un problema viendo toda la rosa, sino que empecemos a solventar cada uno de los pétalos. Y eso fue lo que hicimos. Mira, yo lo vi como probar los escenarios un día antes, porque realmente no había y lo que nos sucedió fue bien curioso. Todo el año no llovió. Una semana antes de los juegos comienza a llover. Lo puedes ver como, oiga, va a llover, nos va a arruinar todo, o estamos probando todo antes de que empiece, ¿verdad? Vimos una oportunidad, insisto, dentro del problema y mencionamos que esto puede ser una bendición en vez de un castigo. Que el día anterior Dios nos había mandado todo esto para que nos diéramos cuenta de lo que había que reforzar. Yo sé que, bueno, por lo menos la prensa ese día sacó de todo, ¿verdad? En redes sociales nos puso como que ya casi suspendíamos los juegos, pero por la misma planificación que nosotros traíamos, sabíamos que podía pasar eso. Sí sabemos que no había llovido así en años quizás, ¿verdad? En un día. Y eso sí nos marcó, creo que a todos los que estábamos como a cargo de personal o de alguna función importante dentro del comité organizador, y nos puso en mucho más alerta de lo que estábamos haciendo. Qué bueno que nuestros dirigentes nos presionaron a seguir, porque yo con pesas, yo decía eso no sale, ni lo pidan, no sé por qué están pidiendo, no sale. El escenario, ese gran, enorme escenario que lo hicieron en 2 días. Todos estuvimos con la lágrima aquí o con el corazón oprimido, pero seguimos haciendo lo que teníamos que hacer, como que los juegos iban y fueron. Creo que hay gente que se sentó desde una esquina, desde un lugar propio para vernos y quería que no pasara, pero pasó. Pero todavía esa noche nos fuimos así como que, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar mañana? La madrugada de la inauguración del viernes 23 de junio, estábamos todavía caminando por los alrededores y lo que veía eran máquinas y lodo.
y mucha gente trabajando. Y ya no teníamos tiempo, o sea, ya no había tiempo, ya no había más. Ya no había, y era como... Y era... situación complicada porque todo el mundo estresado, todo el mundo... Yo no le dije nada a Yamil ese día, ya era como... Nos vemos mañana nada más. Nos vemos mañana porque todavía hubo un problema también por los boletos, que nos falsificaron unos boletos, entonces hubo que cambiar todo el boletaje. Estábamos también viendo eso. Nos vemos mañana temprano, pues. Pero temprano, el 23. Ya muy rendido, me fui para la casa. Eso eran las 3:30 de la mañana. Y decidí volver a las 8 de la mañana para ya tener un panorama más claro. Y no sé lo que sucedió, pero todo estaba listo. Todo estaba listo y todavía no entiendo cómo sucedió. Con la tormenta que cayó sobre este mismo escenario ayer, hasta el más optimista se hubiera sentido desanimado. San Salvador se convierte no solo en la capital de El Salvador, sino en la capital del deporte regional. Transmisión histórica, un escenario digno para todos los salvadoreños, lo están viviendo de primera mano los asistentes a este escenario deportivo. Y hoy somos imagen frente al mundo de lo que somos capaces de realizar en apenas un año y medio. La verdad es que es una fiesta olímpica la que estamos viviendo en esta tarde desde las instalaciones del Jorge Mágico González. Lloré y le pedí a Dios, yo dije, Señor, ¿cómo puede ser que nos hayas dado esta gran oportunidad y que los juegos se vayan a dañar con esto? O sea, ten misericordia, es tu país, lleva tu nombre, o sea, Señor, haz algo. Y créeme que esa fue mi oración. Y pues el siguiente día fue reconfortante ver el escenario y cuando se dio la competencia y aquí nada pasó. Sin duda alguna, Dios estaba con nosotros y tuvimos una inauguración excepcional, mágica, y creo que todo el mundo lo gozó. Ya venía el premio y así durante largos 15, 17 días, creo que todo fue alegría y gozo para El Salvador. No sé, al día siguiente yo creo que Dios, estoy seguro, que Dios dijo, echémosle la mano a esta gente, porque de verdad que el día siguiente era como... Sin duda alguna, un milagro. Sí, fue un milagro, un mega milagro. Un milagro, la verdad. Se dio el milagro. Se dio un milagro. Yo lo digo abiertamente sin problema, se dio un milagro. Ese fue Dios. No hay otra explicación. Creo que Dios estaba con nosotros desde un inicio y nos permitió tener la inauguración como se había planeado. Siempre hay detractores, ¿verdad?, que quieren que todo salga mal, pero creo que quedaron un poquito tristes porque todo salió muy bien. A pesar de que, no te voy a decir que mucha gente, a pesar de que alguna gente quería que esto saliera mal, salimos mucho mejor de lo que esperábamos incluso. Incluso el presidente mandó un comunicado donde se tenía que preparar todo ese día, darle sombría, capuchas para las personas que iban a estar, en el dado caso se viniera la tormenta, pero no llovió. Era impresionante ver el sol como que no había pasado nada el día siguiente. O sea, era solo el arca de Noé, faltaba ahí, o sea, era un diluvio.
y al día siguiente no estaba ni nada mojado ni la arca. Ese día en la mañana estábamos con Dinora. Va a llover, decía. Va a llover. La palabra de Dinora, no. Hoy no va a llover. Mañana puede que llueva, pero hoy no va a llover. Me acuerdo que hablé con el presidente de la República, que ya todo estaba hecho, que estábamos listos. De igual manera, él decía que iba a ser una noche grandiosa. Recuerdo cuando llegó él al escenario deportivo y se sentían en esas horas un poco de clima frío, como que iba a llover. Y le dije yo, no va a llover hasta que lleguemos a la casa y todos los salvadoreños que están aquí lleguen a sus casas. Ya pasamos lo peor y estoy seguro que todo esto es bendición. Y nos fijamos los dos al mismo tiempo en la forma en que estaban ondeando las banderas, porque se veía que venía una tormenta. Pero las banderas estaban ondeando de derecha a izquierda. Eso significaba que el viento se iba a llevar la tormenta fuera de San Salvador. Después se fue. Yo creo que la fe que pusimos nos ayudó a que no volviera a suceder. Además de eso, de la intención y del trabajar o algo más, no sé, algo divino, algo así, porque sí realmente estaba todo inundado, pues. Pero eso es, además de eso, está la intención de querer hacer las cosas y de querer hacerlas bien. Creo que esa convicción de todos los que sí queríamos que pasara se manifestó. Todos los que le oramos a Dios porque nos diera ese cielo despejado, que las cosas funcionaran. Creo que eso es lo que pasó. Eso es lo que pasó. Habíamos muchas personas con la fe puesta en que las cosas se iban a dar y se dieron. Entonces sí es un milagro, que no se dio solo por la gracia de Dios, sino que es a Dios rogando y con el mazo dando. Así fue. Así fue. Sí, había un trabajo, a Dios rogando y con el mazo dando. Los milagros existen, pero trabajar para que se den los milagros. Nosotros habíamos trabajado para que ese milagro se diera. Y ese milagro se dio. Le habíamos dado duro al mazo, le habíamos pedido a Dios y creo que tuvimos esa recompensa al trabajo. No fue de que nos quedamos de brazos cruzados y es como, ay, que pase lo que tenga que pasar. No. La gente se esforzó, se esmeró y ahí está el resultado.